El enemigo planeó algo contra tu vida hoy. Pero hay un salmo que lleva siglos destruyendo los planes del adversario antes de que se ejecuten. Y lo vas a declarar ahora mismo. Antes de comenzar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios: ningún mal me tocará. Porque eso no es solamente una frase. Es una declaración de guerra espiritual que el enemigo tiene que escuchar de tu boca hoy. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Detente un momento antes de entrar en oración. Acabas de leer 16 versículos que contienen algunas de las promesas más poderosas que el Espíritu Santo inspiró en toda la Escritura. Pero quiero que hagas algo antes de continuar. Quiero que releas mentalmente el versículo que más necesitabas escuchar hoy. El que llegó de manera diferente. El que produjo algo en tu interior cuando lo leíste. El que hizo que algo dentro de ti dijera: ese es para mí, eso es exactamente lo que estoy necesitando en este momento. Quédate con ese versículo. Porque el Espíritu Santo no lo destacó por casualidad. Lo destacó porque ese es el punto exacto donde el cielo quiere hablar a tu situación específica hoy. Ahora sí. Vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de tu trono de gracia trayendo en la boca y en el corazón las palabras del Salmo 91 que acabamos de declarar. No las traemos como una fórmula mágica ni como una tradición religiosa que se repite por costumbre. Las traemos como lo que son, la palabra viva y eficaz del Dios que no miente, que no cambia y cuyas promesas tienen el mismo poder hoy que tenían el día en que fueron escritas por inspiración del Espíritu Santo. Cada versículo que declaramos es una semilla profética que cae en tierra fértil y que produce exactamente lo que promete en la vida del que la recibe con fe genuina y con el corazón completamente rendido al Señor. Señor, venimos con una urgencia específica esta vez. Porque hay personas escuchando esta oración que sienten que están bajo ataque. No de manera vaga o general sino de manera concreta y específica. Ataques contra su salud que llegaron sin aviso y que los dejaron sin palabras. Ataques contra sus finanzas que han erosionado lo que fue construido con años de esfuerzo. Ataques contra sus relaciones que han sembrado división, desconfianza y distancia donde antes había amor y unidad. Ataques contra su mente que han instalado pensamientos de miedo, de duda y de desesperanza que no ceden aunque se declaren vencidos una y otra vez.
Ataques contra su fe que han hecho que lo que antes era fácil creer ahora cueste un esfuerzo que agota. Para esas personas específicamente, Padre, esta oración fue preparada. Y les decimos lo que el Salmo 91 ya les dijo con la autoridad del Espíritu Santo: el ataque del enemigo tiene un límite. Ese límite fue establecido por el Dios que te cubre. Y hoy, en esta oración, vamos a declarar ese límite con la autoridad que la sangre de Cristo concede a sus hijos y vamos a ver cómo el enemigo retrocede ante la palabra de Dios declarada con fe desde la boca de quien habita bajo la sombra del Altísimo. Padre Celestial, comenzamos declarando la primera y más fundamental de las promesas del Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Señor, hoy hacemos la declaración más importante que cualquier hijo de Dios puede hacer al comenzar el día. Declaramos que habitamos en ti. No que visitamos. No que pasamos de vez en cuando las circunstancias nos obligan a buscarte. Habitamos. Establecemos residencia en tu presencia. Hacemos del lugar secreto del Altísimo nuestra dirección permanente, el punto de partida de cada decisión y el refugio al que regresamos en cada momento de presión durante este día. Señor, que esta declaración de habitación no sea solamente una intención del corazón sino una realidad práctica que se vive en cada momento de este día. Que en el primer momento de tensión que llegue, el instinto del alma sea correr a ti y no alejarse. Que en el primer momento de miedo, la respuesta automática sea recordar que habitamos bajo tu sombra y que esa sombra no tiene grietas por donde el miedo pueda penetrar. Que en el primer momento de duda, la memoria de tu palabra sea más rápida que la voz del enemigo y que la certeza de tu presencia sea más sólida que cualquier evidencia circunstancial que hable en contra de la fe. En el nombre de Jesús declaramos que la sombra del Omnipotente nos cubre en este momento y continuará cubriéndonos en cada hora de este día. Que esa cobertura es real aunque no la podamos ver con los ojos físicos. Que es efectiva aunque las circunstancias a veces no la hagan evidente de manera inmediata. Y que es permanente porque no depende de nuestra capacidad de mantenerla sino de la fidelidad del Dios que prometió que el que habita en él morará bajo su sombra y que esa promesa no tiene fecha de vencimiento ni cláusulas de excepción para los momentos más difíciles. Padre amado, declaramos ahora contra cada lazo que el cazador tendió en el camino de los hijos de Dios. El Salmo dice que Él te librará del lazo del cazador. El lazo habla de trampa premeditada. De algo que fue diseñado con inteligencia y con paciencia para atrapar al que no está cubierto. El enemigo no improvisa. Planifica. Estudia los patrones de sus víctimas. Conoce los puntos de debilidad. Identifica los momentos de mayor vulnerabilidad. Y tiende sus trampas en los lugares y en los momentos donde la probabilidad de éxito es más alta. Eso es lo que el lazo del cazador representa. Un ataque estratégico, calculado y ejecutado con precisión diabólica. Señor, pero tú también tienes inteligencia. Tienes sabiduría infinita que ve el lazo antes de que sea tendido. Que conoce los planes del enemigo antes de que sean ejecutados. Que puede desactivar la trampa antes de que el pie la encuentre. Y que tiene el poder de convertir incluso los lazos que llegan a tocarnos en plataformas de testimonio que glorifican tu nombre cuando el que cayó en la trampa es liberado de maneras que solamente pueden ser explicadas por la intervención del Dios que libra a sus hijos del lazo del cazador. En el nombre de Jesús,
Declaramos que cada lazo que el enemigo tendió en el camino de quienes están escuchando esta oración es expuesto y desactivado ahora mismo. Las trampas financieras que fueron diseñadas para arruinar. Las situaciones relacionales que fueron orquestadas para producir división y ruptura. Los señuelos que se presentan como oportunidades pero que en realidad son puertas hacia el desastre. Las circunstancias que parecen casuales pero que fueron diseñadas para desviar del propósito de Dios. Para cada uno de esos lazos declaramos que la liberación del Altísimo opera antes de que el daño se complete, porque el Dios del Salmo 91 libra a sus hijos del lazo antes de que el lazo produzca su efecto. Que ningún lazo del cazador prospere contra la vida de los hijos del Altísimo que declararon esta mañana que habitan bajo su sombra. Que los planes del enemigo sean frustrados antes de ejecutarse. Que lo que fue diseñado para destruir sea convertido por la gracia de Dios en una oportunidad de ver su mano protectora de maneras que fortalezcan la fe de quienes lo experimentan y que sean testimonio poderoso para quienes los observan desde afuera. Señor, declaramos ahora el versículo que sacude el mundo espiritual cada vez que es declarado con fe por la boca de un hijo de Dios que lo cree con todo el corazón. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. 4 categorías de ataque. 4 formas diferentes en que el enemigo intenta operar. Y para todas ellas la respuesta del Salmo 91 es la misma y es absolutamente radical: no temerás. No dice no habrá peligros. Dice no temerás. Porque el Dios que promete cobertura no promete un mundo sin amenazas. Promete una paz que sobrepasa todo entendimiento y que permanece incluso cuando las amenazas son reales, porque la presencia del Altísimo es más grande que cualquier amenaza que pueda existir. Padre amado, en el nombre de Jesús declaramos que el espíritu de terror que ha intentado instalarse en la vida de tus hijos queda expulsado ahora mismo. El terror nocturno que convierte las noches en batallas de ansiedad que roban el sueño y que dejan el cuerpo y el alma exhaustos antes de que el día comience. El terror que llega de madrugada con pensamientos sobre el futuro que se presentan como inevitables cuando en realidad son mentiras diseñadas para paralizar. El terror que susurra que lo peor está por venir, que las circunstancias no van a mejorar y que no hay salida de lo que se está viviendo. Que la paz de Dios sea el centinela de cada mente y de cada corazón que declara el Salmo 91 esta mañana. Que cuando el terror nocturno intente llegar, el Espíritu Santo lo intercepte antes de que encuentre terreno donde instalarse. Que la palabra del Salmo 91 sea la respuesta automática del alma ante cada forma de terror, de saeta voladora, de pestilencia oscura y de mortandad de mediodía. Que la declaración no temerás sea más que un versículo memorizado. Que sea una convicción tan profunda que produzca una paz que las personas alrededor no puedan explicar y que sea en sí misma un testimonio del poder del Dios que habita en sus hijos. Declaramos en el nombre de Jesús que el terror no tiene autoridad sobre la mente del Hijo de Dios que habita bajo la sombra del Altísimo. Que la saeta de la duda es apagada por el escudo de la fe. Que la pestilencia de los pensamientos destructivos es detenida por la presencia del Espíritu Santo que es más fuerte que cualquier oscuridad. Y que la mortandad del mediodía, el ataque que llega cuando todo parece ir bien y la guardia está baja, es neutralizada por la cobertura permanente del Dios que no duerme ni se adormece y cuya atención sobre sus hijos no tiene momentos de descuido. Padre Celestial, declaramos ahora sobre los ataques específicos que el enemigo lanzó contra la salud de los hijos de Dios. Porque el Salmo habla de la peste destructora y de la pestilencia que anda en oscuridad.
Y en el mundo que vivimos esas palabras no son metáforas lejanas. Son realidades que tocan familias, que interrumpen vidas y que producen miedos que el enemigo aprovecha para instalar una atmósfera de vulnerabilidad constante. Señor, hay personas escuchando esta oración que están en batalla con enfermedades que llegaron sin aviso. Diagnósticos que cambiaron todo. Condiciones que no ceden. Cuerpos que llevan tiempo luchando y que necesitan urgentemente la intervención del Dios que formó cada célula con sus propias manos y que tiene el poder de restaurar lo que la enfermedad intentó destruir. En el nombre de Jesús declaramos la promesa del Salmo 91 sobre cada cuerpo enfermo que está recibiendo esta oración con fe. Que ninguna enfermedad tenga autoridad permanente sobre el templo del Espíritu Santo. Que la pestilencia que intentó destruir el cuerpo de un hijo de Dios encuentre la resistencia de la cobertura del Altísimo que prometió librar a los suyos de la peste destructora. Que los cuerpos respondan a los tratamientos médicos de maneras que superen las expectativas. Que los resultados de los próximos exámenes traigan noticias que produzcan alabanza. Y que donde la medicina llegó a su límite, el poder del Dios del Salmo 91 comience a operar de maneras que ninguna explicación natural puede cubrir completamente. Que la plaga no toque la morada de los que han puesto al Señor como su habitación. Que los hogares donde el Salmo 91 es declarado sean espacios de salud, de vida y de la presencia del Señor que es en sí misma el ambiente más hostil para todo lo que destruye. Que las familias que claman al Dios del Salmo 91 sean guardadas de las enfermedades que circulan en el mundo con una consistencia que produzca gratitud y testimonio. Y que cuando la enfermedad toca un hogar porque vivimos en un mundo caído y las promesas de protección coexisten con la realidad de la prueba, el Señor sea el médico que interviene y la historia de sanidad sea el testimonio que glorifica su nombre. En el nombre de Jesús hablamos a cada enfermedad que está atacando el cuerpo de quien está creyendo en las promesas del Salmo 91. Tu tiempo terminó. El cuerpo donde intentas habitar está cubierto por la sangre de Cristo y protegido por la promesa del Altísimo. Sal. Ahora. Completamente. Sin regresar. Y que la salud que queda sea un testimonio permanente del poder del Dios que libra de la peste destructora a los que en Él confían. Padre amado, declaramos ahora la promesa de los ángeles que el Salmo 91 revela como una de las expresiones más concretas de la protección divina. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Señor, los ángeles del Señor no son personajes decorativos de tarjetas de Navidad ni figuras abstractas de la teología. Son seres reales, poderosos y obedientes a tu palabra que tienen asignaciones concretas sobre la vida de tus hijos. Y esta mañana, en el nombre de Jesús, declaramos que los ángeles que el Señor manda acerca de nosotros están activos, están en posición y están cumpliendo su misión de guardarnos en todos nuestros caminos. Que los ángeles del Señor vayan delante de cada hijo de Dios que declaró el Salmo 91 esta mañana. Que preparen el camino antes de que lleguemos. Que desvíen los peligros que el ojo natural no puede ver. Que lleven mensajes del Señor a los lugares donde su intervención es necesaria antes de que podamos llegar con nuestra presencia física. Que combatan en el mundo espiritual los principados y potestades que se oponen a los propósitos de Dios para la vida de sus hijos. Y que estén listos para llevar en sus manos el pie que está a punto de tropezar para que la caída no se complete. Señor, que la conciencia de la guardia angelical que nos rodea cambie la manera en que enfrentamos los peligros de este día.
Que no salgamos con la actitud de quien va desprotegido a un mundo hostil, sino con la confianza de quien sabe que va acompañado por seres enviados por el Dios Todopoderoso con misión específica de guardarnos. Que esa confianza no sea arrogancia que ignore los peligros, sino fe que reconoce los peligros y los enfrenta sabiendo que hay más de nuestra parte que del lado del enemigo, porque los que están con nosotros son más que los que están contra nosotros. En el nombre de Jesús declaramos que la guardia angelical asignada a nuestra vida y a nuestra familia está activa y en posición ahora mismo. Que ningún peligro nos sorprende sin que los ángeles del Señor hayan tenido acceso a interceptarlo primero. Que los caminos que recorreremos hoy son caminos guardados por seres que operan en una dimensión que el ojo natural no puede ver, pero cuyos efectos son absolutamente reales en el mundo visible. Y que al final del día habrá situaciones que solamente podremos explicar diciendo que el ángel del Señor acampó alrededor de nosotros y nos guardó de una manera que ningún recurso humano podría haber producido. Padre Celestial, declaramos ahora la autoridad que el Salmo 91 concede sobre el enemigo. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Esta no es una promesa de supervivencia pasiva. Es una declaración de dominio activo. El Hijo de Dios que habita bajo la sombra del Altísimo no simplemente escapa del enemigo. Lo pisa. No simplemente evita al adversario. Lo hollará. No simplemente sobrevive los ataques del dragón. Lo quebranta bajo sus pies. Esta es la posición del Hijo de Dios frente al enemigo según el Salmo 91. No la víctima que huye, sino el vencedor que avanza. En el nombre de Jesús declaramos esa autoridad sobre cada ataque del enemigo que ha estado operando contra los hijos de Dios que están escuchando esta oración. El león que ruge intentando producir miedo queda pisado por la autoridad del Salmo 91 declarado desde la boca de un hijo del Altísimo. El áspid que opera con veneno silencioso intentando infectar la fe, las relaciones y la salud queda hollado bajo los pies de quien habita bajo la cobertura del Omnipotente. El dragón que ha estado atacando con persistencia y con múltiples frentes queda quebrantado ante la autoridad que Cristo conquistó en la cruz y que delegó a sus hijos que caminan en el poder de su nombre. Señor, que los hijos de Dios que han estado sintiéndose víctimas de los ataques del enemigo reciban hoy una revelación de su posición real en Cristo. Que entiendan que el mismo poder que resucitó a Jesús habita en ellos. Que la misma autoridad que venció al enemigo en la cruz les fue concedida a través de la fe. Y que el dominio que el Salmo 91 describe no es un privilegio reservado para algunos sino la herencia de todo hijo del Altísimo que decide habitar bajo su sombra y que camina con la conciencia de su identidad real. En Cristo Jesús. Que a partir de este día dejen de pelear como si la victoria fuera incierta y comiencen a pelear como quienes ya conocen el resultado final. Que salgan a este día no huyendo del enemigo sino pisando sobre él. No como arrogancia carnal sino como fe bíblica fundamentada en la promesa del Salmo 91 que declara que sobre el león y el áspid pisarás. Que esa declaración cambie la postura, el paso y la confianza con que cada hijo de Dios enfrenta los ataques del adversario a partir de este momento. Padre amado, cerramos esta oración declarando las promesas finales y más personales del Salmo 91. Las que el Señor pronuncia en primera persona sobre sus hijos. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Señor, hoy declaramos públicamente que nuestro amor está puesto en ti. No en las circunstancias. No en los resultados. No en la prosperidad ni en la comodidad. Nuestro amor está puesto en ti. ¿En quién eres?
en tu carácter que no cambia, en tu fidelidad que no falla, en tu amor que no tiene condiciones, en tu presencia que es suficiente incluso cuando todo lo demás escasea. Que ese amor puesto en Dios active la promesa de liberación que Él mismo pronunció sobre los que lo aman. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Señor, que el conocimiento de tu nombre sea cada vez más profundo en la vida de cada persona que declaró el Salmo 91 esta mañana. No el conocimiento intelectual de teología sobre Dios. El conocimiento experiencial de quien ha caminado con el Señor, ha visto su fidelidad en las pruebas, ha experimentado su amor en las noches de desierto y que puede decir que conoce su nombre no porque lo estudió sino porque lo vivió. Que ese conocimiento profundo del nombre del Señor sea la base sobre la cual se para la promesa de que Dios pondrá en alto a los que le conocen de esa manera. Me invocará y yo le responderé. Señor, hoy te invocamos. Con esta oración, con el clamor del corazón que va más allá de las palabras y con la fe que declara el Salmo 91 sobre nuestra vida sabiendo que cada promesa es real y que el Dios que las hizo es fiel para cumplirlas. Y recibimos tu respuesta. No solamente cuando la veamos manifestada en el mundo natural, sino ahora, en este momento, sabiendo que el cielo escuchó y que el cielo responde siempre al clamor de sus hijos que invocan su nombre con sinceridad. Con él estaré yo en la angustia. Señor, para los que están en angustia en este momento, esta es la promesa que más necesitan escuchar. No que la angustia desaparecerá inmediatamente, sino que en la angustia no estarán solos. Que el mismo Dios del Salmo 91 estará con ellos en ese lugar difícil. Que su presencia en la angustia la transforma de una experiencia de abandono a una experiencia de encuentro. Y que de esa angustia compartida con el Señor emergirán no solamente librados sino glorificados. Con una historia que cuenta cómo Dios estuvo presente en el peor momento y que esa presencia fue suficiente para sostenerse hasta que llegó la liberación. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Señor, que la vida larga y plena que prometiste a los que habitan bajo tu sombra sea la experiencia de cada persona que declaró este salmo. Que no solamente vivan muchos años sino que los vivan con la plenitud que solamente se experimenta bajo la cobertura del Omnipotente. Y que la salvación que muestras no sea solamente la salvación eterna del alma sino la salvación cotidiana de cada situación que enfrenta un Hijo de Dios que decidió habitar en el lugar secreto del Altísimo y que declaró con fe las promesas del Salmo 91 sobre su vida en esta mañana. Gracias Padre porque el Salmo 91 no es un texto antiguo que perdió relevancia con el tiempo. Es la palabra viva del Dios eterno que sigue siendo tan verdadera y tan poderosa hoy como el día en que fue inspirada. Gracias porque cada promesa que declaramos esta mañana fue escuchada en el cielo y producirá fruto en la tierra. Gracias porque el enemigo que planeó sus ataques no contaba con que sus víctimas se levantarían esta mañana a declarar el Salmo 91. Y que esa declaración lo desarmó antes de que pudiera ejecutar lo que había preparado. Que ningún mal toque a quien declaró este salmo hoy. Que ningún ataque del enemigo prospere. Que la protección del Altísimo sea visible en los detalles de este día. Y que al final del día, cuando la cobertura del Señor sea evidente en las situaciones que no llegaron a dañar, en los peligros que no se materializaron y en los ataques que fueron desactivados antes de llegar. Toda la gloria sea para el Dios del Salmo 91 que guarda, que protege y que cumple cada una de sus promesas sobre los que habitan bajo su sombra. Si recibes esta palabra para tu vida, escribe en los comentarios.
ningún mal me tocará. Y suscríbete al canal para continuar recibiendo oraciones que activan el poder de la palabra de Dios sobre cada área de tu vida. Que ningún arma forjada contra ti prospere. Que ningún ataque del enemigo alcance su objetivo. Que la protección del Altísimo sea tu experiencia constante. Y que el Salmo 91 no sea solamente un texto que lees, sino una realidad que vives cada día que decides habitar bajo la sombra del Omnipotente. Amén.